Entonces, una vez que agregaron las dependencias, lo que nos quedaría es programar nuestro primer test. Entonces, Arquillian tiene la particularidad de que tiene su propio runner, así como el runner de Mockito que utilizamos. Y la prueba la van a programar como una prueba de JUnit. Solo que va a tener una etapa adicional de setup, donde ustedes van a crear un mini war, que es el que se utiliza para correr la prueba. Entonces, hay una API que viene dentro de Arquillian que se llama Shrinkwrap, que es básicamente juntar y comprimir, en donde vamos a ir armando el war. Entonces, ahorita probemos, para que sea más fácil, vamos a probar el repositorio. Entonces, vamos a proyectos y su IDE ya les puede generar todo el esqueleto de la clase que vayan a probar. Como en mi caso yo voy a probar el repositorio así rápido, yo puedo generar tests y de una vez cuál es el método que deseo probar. Cada uno de los IDEs puede generar automáticamente los tests. Esto nos va a servir como base para decorar nuestro método. Y en el caso de IntelliJ, como es un IDE ¿cómo es que dijeron? Millonarios. De millonarios, de una vez va a generar una instancia base para generar la prueba con Arquillian. Bueno, entonces yo tuve que hacer un pequeño troubleshooting que fue reimportar el proyecto en IntelliJ porque por alguna razón no estaba reconociendo mi test. De cualquier forma, una vez que lo reimporté y respetando siempre la estructura de Maven donde separo el código real dentro de sus tests, yo acabo de crear la clase contacto repo test, que corresponde al contacto repository test. Estrictamente hablando, la buena práctica sería que esto se llamara contacto repository, que es el nombre de la clase, y test, pero no es obligatorio. Entonces les quiero mostrar qué pasa si cambian ligeramente el nombre. Eso sí, el sufijo sí tiene que ser test para que sea reconocido por Maven. Entonces, como este no va a ser un test común, sino vamos a tener que realizar diversas pruebas, lo primero es que lo vamos a anotar con el runner de Arquillian. Entonces, hacemos con run with y ¿Arquillian Runner o solo Arquillian? si recuerdo bien es solamente Arquillian. Entonces, yo les voy a decir que ejecuten con Arquillian.plus. Y una vez que le colocan este runner, los va a obligar a que por lo menos tengan un método de deployment. Entonces, este método de deployment es obligatorio en todos los tests que vayan a ejecutar con Arquillian, porque es el método que prepara el war file que les va a servir para los tests. Entonces procedemos, es un método de clase, entonces sería static, y lo que tiene que retornar es un objeto de tipo WebArchive, que lo que representa es su war file o el war file que van a utilizar para crear los tests. Y le decimos create, por ejemplo, create deployment, y dentro de este test tenemos que preparar un war file. Y para que Arquillian lo reconozca, lo tenemos que anotar con deployment. Noten que siempre estoy utilizando las anotaciones de Arquillian. Una vez que coloqué deployment, ya no me está marcando error en el runner. Es obligatorio para este runner que de alguna forma generen un deployment. Entonces, generar el deployment en sí es como que ustedes ensamblaran a mano el war. De hecho, lo puedo nombrar como war. Voy a decir que a través de shrinkwrap voy a crear un objeto de tipo WebArchive, y lo que tenía que retornar mi método es este objeto que representa todos los componentes de su war. Lo que me queda entonces es agregar componente por componente o paquete por paquete o dependencia por dependencia o archivo por archivo, lo que quieran incluir dentro de su war. Entonces no están obligados a incluir todas las clases de su proyecto dentro del test, y de hecho mientras menos incluyan es mejor porque despliegan más rápido y por lo tanto pueden probar más rápido.
Entonces, para que el test de mi controlador funcione, ¿qué clases creen, de mi repositorio funcione, qué clases creen que debería de incluir? Solo el modelo no. Debería incluir el modelo y también debería incluir el repositorio, porque es el que estoy probando. Pero el que no debería incluir, por ejemplo, es el controlador y la clase starter de JAX-RS, porque ahorita no estoy probando eso, entonces no me interesa incluirlos en mi WAR file. Entonces pueden hacer algo tan simple, lo que este método es un método de tipo builder, entonces pueden ir agregando por etapas cada una de las clases, paquetes, bibliotecas que vayan a utilizar. Yo voy a utilizar el de clases, que es el más simple. Entonces yo quiero incluir mi modelo que está en el archivo contacto y también voy a incluir mi repositorio porque este es el que estoy probando. Y para que la aplicación Enterprise funcione, además de tener los class files, necesito un archivo descriptor. ¿Cuál creen que es? Podría necesitar el WebInf, en este momento todavía no tengo WebInf, pero sí necesito por lo menos el persistence XML, porque todavía no lo tengo. Entonces yo podría decir add as resource, y colocan en donde se encuentra su archivo, que en nuestro caso está en metainf, diagonal persistence.xml. Una particularidad que tienen los métodos de addResource es que si ustedes colocan solo un argumento, va a tomarlo como origen y también en el destino al momento de desplegarlo. Pero si por ejemplo quisieran tener persistence alternativos, podrían tener algo como, voy a tener un test persistence.xml y que en el destino sí se llame persistence.xml con la ruta completa. Entonces es bastante flexible al momento que empacan el WAR. Vamos a dejarlo tal y como está. Entonces hice un mini WAR que pudo haber sido parte de un WAR muchísimo más grande. Y si quieren ver cuál es el contenido de su WAR final, podrían imprimirlo antes de retornar. Por ejemplo, un system.out.println, mi WAR file como string. Lo que les va a generar esto es una representación del listado de archivos que van incluidos dentro de su WAR. Entonces, digamos así, lo que es un poco tedioso de Arquillian es estar armando los WARs. Entonces, lo común es que uno tenga como un WAR mínimo para que todo funcione y en cada test uno le vaya agregando los componentes que va a probar, clases complementarias o frameworks complementarios, que es más o menos lo que tenemos ya en producción en Rep, que así fue como yo lo construí. Entonces, ya tienen ensamblado el WAR. Ok. Entonces, una vez que tienen ensamblado el WAR, van a asumir que este WAR se va a desplegar en su servidor de aplicaciones y les va a permitir tener todo un entorno de implementación y de pruebas. Entonces, ¿cómo prueban que su WAR esté funcionando? Creen un test dummy. Vamos a colocarle un hello world y dentro del hello world un system.out.println. Esta es una prueba y podemos poner un assert bastante burdo. Vamos a implementar port static. Voy a tener que importar con JUnit. Todos los asserts. Decir un assert true. Entonces, a pesar de que Arquillian puede ser personalizado con su propio archivo descriptor, no es obligatorio, a menos que quieran personalizar el uso de memoria, etapas, si lo van a probar no solo en uno, sino en varios application servers. Ahorita lo vamos a probar tal y como lo tengo aquí. Entonces, un detalle adicional es que si quieren ver todo el listado de archivos, aquí
le agregan el argumento verbose al toString. Entonces esto va a imprimir, va a ser como más explícito en todo el contenido de sus archivos. Entonces yo imprimí un hello world y lo que me correspondería es ejecutar los tests de mi proyecto. Entonces, por ejemplo, puedo venir, clic derecho, run, todos los tests. Entonces se compila el proyecto con Maven y de una vez arranca un Payara Application Server. Entonces, todo esto que ven aquí es el contenido de mi aplicación, incluyendo el persistence XML, la clase de contacto y el contacto repositorio. Y si despliega y corre este test simple, es porque mi aplicación se está ejecutando. Entonces ahora ya no tengo necesidad de crear mocks, yo puedo utilizar todos los recursos normales que ustedes tendrían en una application server.